Bueno, nuestro equipo va a hablar de trastornos hemodinámicos, enfermedad tromboembolítica y shock. Para empezar vamos a hablar del edema. El edema es el aumento del líquido intersticial, que se debe por un aumento de la presión capilar o una disminución de la presión colidosmótica. Cuando este líquido se presenta en algunas cavidades va a recibir un nombre en específico, como podría ser hidrotórax, hidropericardio e hidroperitoneo, también denominado ascitis. Y, por otro lado, el edema sistémico intenso se llama nasarca. En la morfología microscópica del edema vamos a observar hinchazón celular sutil y una separación de la matriz extracelular. En consecuencias clínicas que nos puede traer el edema, en el edema subcutáneo puede retrasar la curación de las heridas, el edema pulmonar puede impedir el intercambio gaseoso y el edema encefálico puede impedir el flujo cerebral de sangre. Hiperemia y congestión. Ambos términos significan aumento del volumen de sangre en un lugar en particular. La hiperemia vamos a tener que es un proceso activo debido a un aumento de la llegada de sangre por una dilatación arteriolar. Y bueno, los tejidos aquí se van a presentar de color rojo. Por otro lado, la congestión es un proceso pasivo causado por una alteración del flujo que sale de un tejido, y en este los tejidos son rojo azulados. En la morfología vamos a tener que va a haber macrófagos cargados de hemocerina, y también puede haber atrofia o muerte de células parenquimatosas con fibrosis. A simple vista los tejidos aparecen marrones, contracturados y fibróticos, y esto suele afectar a pulmón e hígado. La hemostasia es el proceso por el cual se forman coágulos sanguíneos. En este proceso participan las plaquetas, los factores de coagulación y el endotelio de la zona afectada. Los pasos que llevan a una hemostasia son 4. El proceso comienza con una vasoconstricción arteriolar para reducir el flujo sanguíneo, potenciada por la endotelina. La rotura del endotelio expone al factor de von Willebrand y colágeno subendotelial, lo que promueve la activación y adhesión de plaquetas. Estos se convierten en láminas aplanadas y reclutan a más plaquetas, lo que termina en la formación del tapón hemostático primario. En la zona de lesión también queda expuesto el factor tisular, un procoagulante que se une al factor 7 y lo activa generando una cascada de señalización que termina en la formación de trombina, que con el fibrinógeno forman una malla de fibrina y activa a más plaquetas, con lo que se consolida el tapón plaquetario inicial. El proceso termina con la estabilización y reabsorción del coágulo, en donde la fibrina y los agregados plaquetarios se contraen para formar un tapón permanente sólido. Después se ponen en marcha los factores contrarreguladores que limitan la coagulación y provocan la reabsorción del coágulo y reparación del tejido. Los trastornos hemorrágicos son causados por un sangrado excesivo, los mecanismos hemostáticos están amortiguados o son insuficientes para evitar las pérdidas de sangre. Su presentación puede ser de forma masiva, la cual supera los mecanismos de hemostasia y llega a ser mortal. Algunas enfermedades asociadas son la disección aórtica, aneurisma de aorta abdominal e infarto del miocardio. Por otro lado, los defectos leves se manifiestan en condiciones de sobrecarga hemostática, como en cirugías, parto, intervenciones dentales, menstruación o traumatismos. Existen principios generales asociados con hemorragias. El primero es la alteración de la hemostasia primaria, que es un defecto en las plaquetas, caracterizado por pequeñas hemorragias en piel o mucosas, denominadas petequias si mide de 1 a 2 milímetros o púrpura si mide más de 3 milímetros. Se observan cuando hay traumatismo, hemorragia nasal o menstruación. Las alteraciones de la hemostasia secundarias son por defectos de los factores de coagulación y se manifiestan por hemorragias de partes blandas como músculo o articulaciones. Por último, las afectaciones generalizadas con afectación de vasos pequeños que se manifiestan con púrpuras palpables y equimosis si mide de 1 a 2 centímetros y al ser palpables se consideran hematomas. La trombosis es la formación de un coágulo de sangre en el interior de un vaso o el corazón. Está dada normalmente por 3 elementos llamados triada de Virchow: lesión endotelial, que es el principal, flujo sanguíneo anómalo y la hipercoagulabilidad. Esta trombo puede evolucionar hacia la propagación, que es acumular más plaquetas, la embolia y la disolución. Se clasifica por ubicación en murales, que son en cavidades cardíacas o la luz de la aorta, y oclusivos. Por su conformación también se clasifican en rojos o estásicos y blancos, que son de plaquetas. Y los especiales son las vegetaciones que están en las válvulas. Las embolias son una complicación que puede llegar a ser grave de las trombosis y se basa en la ruptura del
trombo y el desplazamiento hacia otro lugar. Las más comunes son la pulmonar, la grasa, que es la ruptura de sinusoides en pequeñas vénulas que permite la entrada de grasa a los pulmones, la gaseosa, que es la que normalmente le da a los buzos y a personas que experimentan cambios de presión muy grandes, y la amniótica, que es una complicación temible del embarazo. El infarto es un área de necrosis isquémica causada por la oclusión de la vascularización arterial o del drenaje venoso. Muchas veces está precedido por un trombo. Existen rojos, que son por oclusiones venosas, normalmente en tejidos laxos como el pulmón, o en órganos con circulación doble como el intestino delgado y el pulmón de nuevo. O los blancos, que son por oclusiones arteriales en órganos sólidos con circulación arterial terminal, como el corazón, el vaso y el riñón. Los factores que ayudan al infarto son el tipo de circulación del órgano, qué tan súbita fue la oclusión y la hipoxemia. Estos factores determinarán qué tan rápido se dará el infarto del área. Shock es un estado de emergencia con gasto cardíaco reducido o disminución de volumen sanguíneo que alteran la perfusión y provoca hipoxia celular. Existen tres tipos: el cardiógeno, que su causa es la insuficiencia cardíaca, ya sea por infartos, arritmias ventriculares, taponamiento o embolia pulmonar. Otra causa sería el hipovolémico, que sería por volumen reducido por hemorragia o quemaduras, y el inflamatorio, que podría ser por microbios, quemaduras, traumatismos y pancreatitis, que generarían una inflamación generalizada.